Buenas tardes. Luisa Ochoa, buenas tardes. Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a el segundo día por la tarde de las jornadas de comunicación del Centro de Investigación en Comunicación. Bueno, ahora le damos inicio al eje temático narrativas, género y comunicación. Al eje temático narrativas, género y comunicación. Ok. Espero que nos escuchen bien. Vamos a tener dentro del eje tres momentos, tres paneles. Y bueno, a mí me toca, mi nombre es Janet Martínez y me toca moderar los dos primeros. Vamos a contar con la participación del doctor Rodrigo Muñoz González, que va a exponer Vivir la crisis climática, una propuesta teórica desde la fenomenología. Después escuchamos el impacto de la crisis pandémica en COVID-2019 en la industria audiovisual y de entretenimiento por Carmen Salgado Santamaría, Dimitrina Yivkova y Javier Pérez de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Información. Y el tercero será Narrativas Hacker de América Latina, una experiencia de investigación para visibilizar los relatos de actores colectivos que trabajan para la transformación social, de Luisa Ochoa, Melba Quijano y Nicolás Robledo. Tanto en el caso de la segunda como de la tercera presentación vamos a tener colegas que van a estar de manera virtual y ya están conectados, entonces les damos también la bienvenida. Entonces, bueno, pues la dinámica va a ser 15 minutos para cada persona expositora y una serie de preguntas al final y así vamos avanzando. Bienvenido, Rodrigo, y adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Anita, si me ayudas con la presentación. Dicen que este no falla, entonces vamos con este. Lo dijo Marilyn. Voy a poner así. Lo que les vengo a presentar es como un adelanto de mi actividad de investigación actual que tengo en el SICOM.
Con esta actividad lo que yo busco es pensar la crisis climática desde las ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, bueno, esto me ha llevado a tomar una serie de consideraciones teóricas. Entonces, lo que hoy les voy a presentar es como esa ruta, ese viaje teórico al cual yo me he adentrado para entender la crisis climática desde una perspectiva, llamémosle más antropológica, para llegar a una agenda de investigación, que esos son mis siguientes pasos. Entonces, creo que la puedo pasar. No puedo. Ya puedo. No, bien. Entonces, primero, cuando hablamos de la relación entre crisis climática y sociedad, nosotros tenemos que entender, digamos, un paso entre lo que se llama el Holoceno, que es una época geológica en la cual los patrones climáticos eran constantes, al Antropoceno, que es un momento geosocial, ¿verdad?, en que las acciones humanas tienen incidencia en el planeta. Es decir, lo que nosotros como sociedad hagamos va a tener impacto en la vida natural de nuestro ambiente. Esto hace que el filósofo francés Bruno Latour lleve a argumentar que estamos en un nuevo régimen climático, ¿verdad? Que nos crea un reto filosófico que nos hace, por decirlo así, buscar nuevos entendimientos sobre nuestra relación con el mundo. Entonces, esto implica que ya la naturaleza deja de ser un agente inerte que está en el fondo, digamos, que podemos explotar, que podemos sacarle materia prima, sino que se convierte en un agente, por decirlo, igual y que incluso puede tener mucha incidencia en la vida social de las personas. Entonces, ¿cómo se ha investigado esto desde la comunicación, verdad? Nosotros sabemos que la comunicación, bueno, en la mañana Ignacio, siguiendo el trabajo de Silvio Weisberg, le llamaba una postdisciplina, es como una, por decirlo así, un anfibio en las ciencias sociales, y de hecho John Durant Peters le llama que es una especie de antropología filosófica, y me llama mucho la atención que él dice que es una meditación en la condición humana, lo que significa también una meditación en la condición no humana. Eso nos ayuda a entender, así, ese vínculo que podemos tener con el mundo natural. Bueno, pues hay un campo que se ha venido desarrollando en los últimos años que se llama comunicación ambiental. ¿Y cuáles son como sus tres principales ejes? Primero, a nivel tanto teórico como metodológico, hay un análisis temático y discursivo de la cobertura mediática sobre crisis climática. También hay un análisis de la relación entre grupos de poder, actores sociales y agenda mediática. Y también una visión normativa sobre construcción de mensajes. Entonces, eso quiere decir que desde la comunicación, ¿verdad?, la crisis climática se ha entendido mucho, digamos, a través de discursos oficiales y digamos, un enfoque en grupos sociales y comunidades que tienen una, por decirlo así, una vinculación directa a través del activismo político. Pero hay una serie de retos que yo propongo tenemos que trascender para entender mejor la crisis climática desde la comunicación. El primero es trascender lo que yo llamo una visión racionalista, cognitivista del ser humano. Es decir, en muchos estudios se preguntan por cómo las personas o si entienden o no la crisis climática, ¿verdad? Yo argumento que esto es importante, pero tenemos que darle un foco al rol del cuerpo y a otras dinámicas interpersonales. Es decir, que la crisis climática se tiene que entender holística e integralmente como algo que sucede en la vida cotidiana de las personas. Segundo, tenemos que aprender a negociar las fricciones globales y locales, es decir, ver cómo investigamos la crisis climática como un asunto cotidiano, ¿verdad?, en el cual se articulan diferentes dimensiones naturales o materiales, simbólicas y emocionales. Eso nos lleva a pensar en el rol de nuestras experiencias en diferentes esferas sociales. Y finalmente, explorar la relación entre actividades y ambiente. Es decir, cómo se construyen modos de sentir, involucrarse con y en el mundo. Y este es el rol de las identidades. Es decir, hay un hueco a nivel de literatura y a nivel de incluso activismo político de cómo pensar esto desde lo que yo llamo las trincheras de la vida cotidiana. Entonces, yo propongo, y es algo que ya les voy a demostrar, se ha venido haciendo la fenomenología como perspectiva teórica para hacerle frente a estos retos.
La fenomenología, aquí quien ha estudiado filosofía, es como una rama muy complicada que voy a tratar de hacer un mega resumen. Y bueno, es una, pues, ya se está muerta la risa, voy a tratar de resumir 3 cursos universitarios en una diapositiva. Es una perspectiva filosófica que estudia la experiencia, ¿verdad? Como un modo constitutivo y situado de interactuar con la realidad. Es decir, en palabras sencillas, es cómo nosotros, a través de nuestro cuerpo, de nuestra mentalidad, nos relacionamos con el mundo. Y esto se ve muy claro en conceptos claves, digamos, de la fenomenología, que son experiencia, ser, cuerpo, percepción, tiempo. Es básicamente como esa relación inmediata y experiencial que yo tengo con el mundo se crea, se construye y se mantiene. Pensadores fundacionales, Husserl, Heidegger y Merleau-Ponty, pero digamos, más allá de lo filosófico, en las ciencias sociales hay una, incluso en la comunicación específicamente, hay una gran tradición que bebe de la fenomenología, muy inspirada por Alfred Schutz, que era un filósofo, sociólogo del siglo pasado, que él lo que argumenta es que la experiencia social tiene un carácter interactivo. ¿Y qué significa esto? Que nosotros experimentamos el mundo a través de un conjunto de elementos, ¿verdad? Que siempre están presentes, que convergen, ¿verdad? De hecho, él era discípulo de Berger y Gluckman, que aquí quienes hemos estudiado teoría de la comunicación, con quien propone el concepto de construcción social de la realidad, ¿verdad? Y de hecho, aquí quedó gente de primer año, no se van a escapar de esto, el próximo semestre conmigo lo van a ver. Nos vamos a divertir mucho, puedo decirlo. Entonces, finalmente, Jonathan Stern resume la fenomenología como la forma de entender cómo las personas llegan a actuar y a tener intenciones, pero mayoritariamente en condiciones que no son de su propia creación. Entonces, ¿cómo se vincula, digamos, la fenomenología con la crisis climática? Efectivamente, como les decía antes, ¿cómo es de tiempo, Janet? Bien, ok. Han habido muchos análisis que ya han empezado, por decirlo así, a desarrollar lentes fenomenológicos para entender la crisis climática. Y por decirlo así, nos dan 3 insumos o insights. El primero es que la crisis climática es un estado experiencial y existencial complejo que puede ser muy difícil de entender, porque parte de la literatura que hay sobre crisis climática, digamos, plantea una pregunta que es ¿cómo hacemos que las personas entiendan esto? Y lo que se ha llegado a discutir es que genuinamente es algo muy difícil de entender, digamos, y eso debería ser un punto de partida, porque muchos factores, muchos actores están involucrados. La segunda es que la aparente inacción frente a la crisis, ¿verdad? Es decir, ¿por qué la gente no actúa frente a un reto que es imperativo, que tenemos un deadline al cual tenemos que, por decirlo así, lograr ciertos puntos para no acabar como humanidad? Esto sucede porque, ¿verdad? La sociedad está ordenada, por decirlo así, y organizada, ¿verdad? A partir de ciertos modos de interacción y ciertos imperativos que no permiten cambiar estilos de vida ni cambiar modos de producción y que está muy ligado a los usual suspects, que en este caso, ¿quiénes son? Capitalismo, patriarcado, como siempre. Pero, digamos, para mí, el tercer insight es el más provocador. Y es que la crisis climática conlleva una situación liminal. ¿Y qué es una situación liminal? Es una situación, por decirlo así, en la que no estamos ni aquí ni allá, estamos como en los bordes, ¿verdad? Y esto genera o tiene consecuencias afectivas y emocionales. Es decir, esta forma que les decía al inicio o este imperativo de cambiar cómo vemos nuestra relación con el planeta nos lleva a una situación en la que tenemos que negociar, ¿verdad? Viejos modos de entender a nuestro planeta y nuevas formas, ¿verdad? De ser más sostenibles y de regenerar el daño que se ha hecho. Entonces, se han, por decirlo así, identificado como 3 grandes espectros emocionales. El primero es la presencia de melancolía por un pasado que no se conoció, ¿verdad? Y eso sucede mucho en comunidades de activistas, ¿verdad? Que están lidiando con destrucción de ecosistemas y eso lo lleva a sentir una melancolía muy fuerte hacia ambientes naturales que no lograron conocer. Un caso muy típico en Costa Rica, la rana dorada, ¿verdad? Que se extinguió, yo por ejemplo no la conocí y bueno, todos se ríen porque mucha gente dice que es tan importante, pero bueno, yo sí siento un gran peso emocional, perdón por tener sentimientos. El segundo y el tercero son términos acuñados por el filósofo ambiental Glenn
Albrecht, y me parecen súper sugerentes. El eco-ansiedad. Es un sentimiento de derrota y angustia por un futuro incierto. Y digamos, la eco-ansiedad se ha identificado no solamente, digamos, en personas activistas, sino en personas comunes, ¿verdad? Que todo usualmente se ven bombardeadas por noticias de la crisis climática y no saben cómo hacer. Y finalmente, Glenn Albrecht desarrolla un concepto que, bueno, quienes no saben, yo antes de este proyecto trabajé por mucho tiempo el concepto de nostalgia, es el de solastalgia, ¿verdad? Y era este término a partir de tres palabras: solación, que en latín significa confort, solos, que significa desolación, y algo, que es dolor, ¿verdad? Y de nostalgia, como esto sexualmente, lo que se experimenta al reconocerse que el lugar donde uno vive y el cual uno ama está bajo inmediato que tiene una asociación música. Es decir, en otras palabras sencillas, es un sentimiento de estar perdiendo, ¿verdad? Estar perdiendo áreas habituales que se crean, ¿verdad? De una u otra forma. Entonces, tomando en consideración todo lo anterior, ¿verdad? Yo pongo el desarrollo de una agenda de etnografía e investigación para desarrollar una fenomenología política. ¿Y qué es esto? Bueno, yo les estoy hablando de fenomenología, lo que sucede es que estos señores que eran antes, Heike Husserl y Merleau-Ponty, ¿verdad? Ellos tenían como objetivo tener experiencia, algunos de ellos hablaban de conciencia, como Albers. Mientras que en las últimas décadas del siglo muchas personas desarrollaron un concepto de fenomenología política para entender las experiencias plurales que cambian constantemente ligadas a un específico. Una persona, para darles un ejemplo, que desarrolla esto, Jonathan Stern, a quien antes cité, él es un estudioso de tecnología de comunicación, que él desarrolló una fenomenología política de la capacidad. Y uno podría hacer lo mismo, digamos, de diversidades sexuales, de identidades de género, entre comillas, alternativas, etc. Entonces, lo que yo propongo es una agenda etnográfica o un proyecto de investigación que se enfoque en 4 puntos. Uno, en la experiencia, como una negociación compleja entre dimensiones afectivas, simbólicas y materiales, sin caer en dicotomías conceptuales. Es decir, no ver la experiencia como un blanco y negro, sino como algo masado, incluso ambivalente. Segundo, comprender el cuerpo como el motor a partir del cual se crea una relación con el mundo, ¿verdad? Cómo a través de nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos también construimos un mundo del mundo. Tercero, entender la realidad como una constitución de lo que yo llamo una ontología dinámica. Y sexto, como una forma de entender el mundo como una constitución de, por decirlo así, elementos, instancias simbólicas, materiales, emocionales que están en constante cambio. Y finalmente, los espacios liminales que antes hablé, que se dan entre life world y system world. Son dos conceptos que no doy tiempo para introducir, pero para hacerles un breve resumen. El life world es, por decirlo así, mundo conocido, o más cotidiano, y el system world es como ese horizonte grande que sabemos que somos parte, pero que tenemos que imaginar porque no tenemos acceso experiencial inmediato. Es decir, nosotros, nuestro mundo está hecho de los espacios donde andamos, pero cuando pensamos en que somos habitantes del planeta Tierra, por decirlo así, es el sistema, tenemos que hacer un gran ejercicio de imaginación. Entonces, a mí me encantan los esquemas, los que van a clases conmigo, acostúmbrense, pero esto es lo que yo propongo, digamos, un proyecto para investigar esto, digamos, cómo la experiencia de las personas en la crisis climática pasa de lo natal a lo social, de lo general a lo particular, del humano a lo no humano, ¿verdad? Tengo poco tiempo, te voy a cerrar con 3 puntos. El primero es que yo argumento que la perspectiva fenomenológica invita a investigar la crisis climática como un fenómeno social con muchos niveles de acción, de cierta manera de esperanza, en el sentido de que nos permitiría entender cómo podemos desarrollar mejores activismos. Segundo, nos invita a pensar en lo que la literatura fenomenológica en inglés dice everydayness, ¿verdad? Lo que yo decía antes, la importancia de investigar la crisis climática desde las trincheras de la actividad. Esto quiere decir, entre personas, prácticas, instancias sociales que no sean oficiales o espesadas. Digamos, que no tiene nada, obviamente el activismo es súper importante, pero es importante comprender cómo diferentes extractos sociales entienden la crisis climática. Pero ya tenemos tiempo, muchas gracias por su atención y si tienen más preguntas en la sección de preguntas las responderé. Muchas gracias. Bueno, me están diciendo que hay hojitas, si tienen preguntas, hay hojitas que tienen que escribir las preguntas, se las dan a Janet aquí presente y le doy paso a mis compañeros. Buenas tardes. Voy a presentarnos. Somos 3 profesores de la Universidad de Madrid, de la Facultad de Información, la Vitrina de MOVA. Yo soy Carmen Salgado y acompaña de forma telemática a nuestro compañero Javier de la Universidad Europea de Madrid también. Nosotros estamos aquí acompañándoos en este país que es el primer que hemos realizado y como podéis imaginar estamos encantados, ¿no? Vamos a tratar de ajustar la medida posible al tiempo, cada uno vamos a destinar 5 minutos y vamos a pasar la presentación de lo que es la primera de introducción, objetivos y metodología, que es la parte que voy a presentar yo, la parte de análisis y resultados que va a presentar mi compañera y una parte de los resultados con respecto a la segunda hipótesis que va a presentar nuestro compañero Javier. Y en el caso espero que para todos os interese.
Este estudio que traemos aquí forma parte de un proyecto de investigación que allí denominamos Santander FM. Son proyectos de carácter anual que son bastante reconocidos en nuestra universidad, y forma parte de este proyecto con la intención de hacer un análisis mucho más en profundidad. Aquí nos trae una versión, por así decirlo, más reducida, adaptada a las necesidades de encuentro, y por eso enmarcarlo dentro de este proyecto. Y lo que pretendemos es, básicamente, ¿cómo se podrá ver? ¿No? Ya. Que define una serie de objetivos y dos hipótesis de partida. El primer objetivo de este estudio es identificar y analizar de una forma independiente cuáles son las variaciones y las preferencias del consumo audiovisual en cuanto al tipo de contenidos y géneros audiovisuales a raíz de la pandemia. Ninguno se nos escapa que el impacto de la pandemia, por supuesto, no quedó ajeno a la industria audiovisual y de entretenimiento en España. Puso de manifiesto lo importante que era la información, el poder estar todos informados a raíz de lo que pasaba, era este fenómeno que ninguno conocíamos. Pero además provocó importantes cambios en los hábitos de consumo con respecto a qué hacíamos durante el tiempo de la pandemia, en nuestras casas, qué tipo de contenidos consumíamos, y como todos hemos vivido en general en todos los países, pues al estar encerrados en nuestras viviendas, pues empezamos a tomar unos consumos mucho más mayores de todo el ámbito visual. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que era muy importante este estudio porque hemos analizado el antes, lo que se consumía hace 4 años, justo al inicio de la pandemia, o lo que se está consumiendo en la actualidad. Y he visto que hay una serie de cambios importantes. Bueno, esto es normal, ¿no? Para nosotros no. Vale, perfecto. Bueno, para ello pues hemos planteado hipótesis de partidas relativas a diferencias de edad en las que pertenece por contenidos audiovisuales, y la segunda en cuanto a qué uso de dispositivos utilizábamos más en esos momentos en función también de las distintas fases de edad. Básicamente,
por contextualizar un poco y conocer cómo era el panorama antes de la pandemia en el año 2019, este sector audiovisual generó en España más de 4.000 millones de euros. Esto es un dato muy importante para entender cómo después eso se modificó como consecuencia de la pandemia y aunque estamos en una curva de recuperación todavía no hemos alcanzado volver a esos límites, ¿no? Entonces esa cifra quería darla por importante. ¿Qué ha hecho la crisis del COVID-19? Pues generar todos los desafíos para este ámbito, para la industria cultural, unos desafíos muy importantes en tanto que teníamos que dar respuesta a unas demandas que tenía la sociedad de consumo audiovisual, pero con las limitaciones que había para producir esos consumos en esos momentos de pandemia. Me voy a centrar en el apartado de metodología. Podríamos dar muchos más datos, por irnos un poco al tiempo, ¿no? Como decía, básicamente la metodología utilizada es una investigación de carácter cuantitativo basada en una encuesta que se ha dirigido al universo de la población española mayores de edad. Y el resultado lo que han mostrado es que el espectador ha cambiado sus gustos en cuanto a los productos que consume, en cuanto a los contenidos audiovisuales, provocando cambios en el liderazgo de las audiencias e incluso en los contenidos que se ofrecen a través de las plataformas. Lo que has hecho ha sido partir de una encuesta que se ha realizado en los meses de marzo y abril de este año 23 sobre el consumo de contenidos y programas audiovisuales en las distintas plataformas. Fue una encuesta que nos llevó un tiempo también producir a nosotros con tal de conseguir los máximos resultados en función de muchos parámetros que hemos analizado en esta encuesta y básicamente pues, nos hemos ceñido a la utilización de 2 o 3 parámetros de volumen global que tiene la encuesta. Se trata de un estudio que es representativo en los parámetros de género y edad, basado en 1.007 respuestas, que tenemos ahí válidas, y las franjas de edad establecidas, establecimos distintos grupos, de 18 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54, de 55 a 64 y mayores de 65 años, porque nuestro objetivo era delimitar más o menos cuáles eran estas franjas de edad. Esta muestra, como podéis imaginar, se suma a otros estudios representativos que también han analizado otros autores que a partir del COVID iniciaron muchas investigaciones también en este ámbito, pero en nuestro caso lo que pretendemos es poner en valor esos resultados y cómo la audiencia ha tenido que adaptarse a los cambios que se ha producido, por un lado, en la industria audiovisual y por otro lado, los consumidores. Yo, por mi parte, la palabra a mi compañera Dimitrina, porque va a poner la relativa a esa parte de resultados. Los tenemos. Con permiso, me voy a poner de pie. Por supuesto. Bien, ¿se me escucha bien? De acuerdo, entonces me voy a centrar en los resultados, o lo que viene a ser la primera parte de los resultados de este estudio, este proyecto de investigación que estamos realizando. Bien, es un proyecto de perspectiva de índole cuantitativa, hablando de audiencia, estudio de audiencia sigue siendo perspectiva predominante, pero también hay que reconocer que nuestro objetivo ha sido la búsqueda de nuevas perspectivas, planteamientos que nos permiten salir de lo que pueden ser puestas clásicas a la hora de hacer las audiencias, porque la verdad es que muchas preguntas quedan sin encontrar respuestas. Por centrarnos exactamente en la mayoría de los casos en lo que se conoce como los fan studies, ¿no? El estudio de los seguidores, el número de audiencias por programas, etcétera. En este caso nos hemos centrado en los formatos, ¿no? Para variar de perspectiva, no en contenidos concretos, sino en formatos, y lo que tenemos aquí son los resultados. Debo reconocer que para este evento hemos traído la primera parte, que es la parte, por decirlo, más clásica de nuestros resultados, centrada en los formatos clásicos, ¿no? De ahí, sí, que más clásica, formatos clásicos, que son los talk shows, concursos, espacios informativos, ficción serial, magazines, realities. Bien, luego tenemos otra parte de este proyecto que está dedicada a formatos, digamos, de menos audiencia, como pueden ser pues los esports, como pueden ser el formato OTV y otros espacios que, bueno, se están posicionando, algunos mejor, otros peor.
y será por ver cómo la audiencia va a recibir estas nuevas propuestas. Entonces, hace 4 años preguntaba en esta encuesta cuáles han sido las preferencias, pues nos encontramos con algo esperado, ¿no? La ficción seriada, películas, obviamente predominan en las respuestas. En segundo lugar tenemos los informativos, concursos, game shows o talent shows. Bien, ahí tenemos los realities, los magazines, o entretenimiento. Y ya pasando a lo que es la comparativa con la situación actual, sí, hay cambios. Son cambios sobre todo en el orden de preferencias, pero lo que vienen a ser los formatos en sí, debemos reconocer de que las diferencias no son tan grandes o son menores de lo esperado. Seguimos teniendo en la actualidad las películas y ficción seriada como el contenido, formato preferido por la audiencia en primer lugar, seguido por los informativos, los concursos, game show, talent shows. Bien, es muy parecida la situación, pero donde hemos detectado diferencias ha sido en la cuestión de las franjas de edad, las preferencias de las diferentes franjas de edad. Vamos a la siguiente tabla. Aquí, poniendo la hipótesis de partida, nos hemos centrado en las preferencias de la franja de los más jóvenes, de los 18 a los 24 años, y en los mayores de 65 años. Repito, esta hipótesis que hemos formulado como punto de partida para esta presentación, partiendo de lo que puede ser la expectativa de que las diferencias en las diferencias se van a dar justo en estas franjas de edad, porque son las franjas de, digamos, de cambio de paradigma, ¿no? Con los mayores de 65 se supone que termina una tendencia, cualquier tendencia, y con los menores de 21 años, 28, 24, se marcan las nuevas tendencias. Pues, bueno, podemos pensar que es una fractura de paradigma. Bien, entonces, ¿cuál es la situación? De acuerdo, aquí podemos ver que, de nuevo, las películas y la ficción siguen siendo los contenidos más preferidos en las franjas de edad, excepto la franja de los menores de 65, donde pasa a ocupar el segundo lugar. Porque en esta franja la mayor preferencia está por los formatos informativos, espacios informativos y noticias. Bien, cambiando el orden, estos formatos siguen teniendo, estos formatos de ficción informativos siguen teniendo bastante importancia. Bien, en el caso de la franja de los más jóvenes, es curioso que en segundo lugar tenemos los concursos, game shows y talent shows, pero los informativos junto con los realities ocupan un lugar bastante importante. Y una de las respuestas de esta investigación tienen que ver justamente con este formato, noticias y espacios informativos. Por la importancia que asigna el público joven al formato, como bueno, en la actualidad, no tanto antes de la pandemia como en la actualidad, y por la tendencia que hemos dado que más se consumen espacios informativos y noticias, ¿no? Eso puede ser considerado muy interesante como resultado de esta investigación. Obviamente, para poder comparar lo que son los gustos y las preferencias de estas franjas de edad, tenemos que utilizar algunas herramientas
herramientas estadísticas, que en nuestro caso han sido la clásica chi cuadrado y también la student, que son estas herramientas que nos ayudan a medir las diferencias significativas, porque para poder comparar, obviamente, tenemos que recurrir a la estadística y comprobar la validez de nuestra hipótesis. Entonces, no viene en esta diapositiva, pero en resumen, os quiero compartir con vosotros estos resultados que hemos tenido chi cuadrado y t-student, que la hipótesis queda parcialmente validada. Significa que entre dos franjas de edad hay diferencias, sí, pero también hay coincidencias, hay parecidos. No son tan diferentes o no son los dos extremos como puede parecer en un primer momento. Y como curiosidad, no es el objetivo de esta presentación, pero puedo mencionar también que la franja de 25 a 34 años presenta un carácter fronterizo, que comparte características tanto como franja de los jóvenes como franja de los 35 a 44 años. Entonces, dentro de una presentación, pues, la franja fronteriza, ¿no? Por ese comportamiento específico que se ha dado. Entonces, las diferencias, bueno, primero, las coincidencias. A ver, comparación de consumo de contenidos en las franjas de edad de 28 a 24 años y mayor de 65 a través de las diferencias significativas. Entonces, esta hipótesis es válida para los siguientes contenidos: reality show, dating shows, que son programas de citas, en España se denomina First Date, no sé si es este foro. Es un mundo global y se parece cada vez más. Entonces, para realities, esta diferencia, los jóvenes consumen más que los mayores de 65. Para los informativos, es donde, bueno, cambia la tendencia. Son los mayores que consumen más de contenido. Para los concursos game shows, de nuevo, la hipótesis válida, existe una diferencia significativa, es el público joven que más consume. Programas sobre arte y cultura y programas sobre cine son otros que hemos detectado diferencias entre las referencias de estas dos franjas. Los mayores consumen más este tipo de espacios. Pero no existe una diferencia significativa para los siguientes formatos: ficción, serial y películas, talk shows o tertulias, es decir, comportamiento parecido, programas de diferentes culturas y tradiciones del mundo, programas de viaje, programas de arte. Parece que el interés es parecido, tanto los jóvenes como los mayores de 65 años, y programas donde se muestran otros tiempos. Son estos formatos donde, pues, a través del archivo de un canal de televisión o, bueno, normalmente a través del archivo se muestran en tiempos pasados. Y ahora vamos a dar la palabra a nuestro compañero. ¿Había tiempo? No, había 5 minutos. Bien. Tenemos un minuto para que... Pero cuál es la que escuchando dos veces, ya está. A ver, de forma generalizada, no solamente es importante saber el tipo de contenido, sino también cómo se consumen esos contenidos. Lógicamente, ha habido un cambio en la forma de consumir los contenidos audiovisuales desde antes de la pandemia hasta ahora, y sí podemos apreciar que el contenido preferido, la ventana preferida por donde se consumen los contenidos audiovisuales es la televisión. El 77% de los encuestados mantiene la televisión como la ventana dominante. Bueno, aquí hemos podido apreciar de los móviles o smartphones a la hora del consumo audiovisual. Si bien en todas las franjas de edad, por ir muy breve, muy reducido, en todas las franjas de edad se mantiene esta dinámica, sí es verdad que en 18-24 años, la franja más joven, el dispositivo móvil o el smartphone es la primera ventana donde se consumen los contenidos audiovisuales, dando la vuelta al resto de franjas de edad. Solamente la de 24 años los contenidos audiovisuales, dando la vuelta al resto de franjas de edad. Solamente la de 25-34 años tiene una aproximación
en cuanto a este tipo de contenidos, de forma de consumir los contenidos a través del móvil, pero sigue siendo la televisión la principal ventana. Por lo cual, la segunda hipótesis, esta diferencia de forma de consumir el contenido a través de diferentes ventanas, queda validada, dado que en la franja de los 18 a los 34 años, el consumo se produce principalmente a través de la ventana del móvil. Sí es verdad que es más relevante de 18 a 24, donde es la primera opción, y de 25 a 34 es la segunda, pero muy pegada y prácticamente en un empate técnico con la televisión o el Smart TV. En el resto de franjas, la televisión es la primera opción. Y llegando ya a las conclusiones, están las dos hipótesis validadas. Lógicamente, como hemos mencionado, y también se aprecia que bueno, las OTTs han crecido de manera exponencial. Como hemos comentado, la ficción es el principal contenido que la gente más consume, y precisamente las OTTs y las IPTVs es el contenido principal. No tiene tanta relación con la pandemia. Sí es verdad que ahora es cuando se ha estabilizado, digo no tiene tanta relación porque en España, por ejemplo, las OTTs desembarcaron en el año 2016, las principales OTTs, pero sí es muy constante esta modificación, ya está totalmente normalizada, y actualmente en torno al 81% de los hogares españoles ha penetrado las OTTs o las IPTVs, hemos pasado de 10 millones de abonados a la televisión de pago a más de 30 millones. Por resumir también el tema de informativos, ha habido un cambio también a raíz del COVID. Sabemos que las crisis pandémicas está muy estudiado, todos los consumos informativos durante la crisis pandémica, pero sí también hemos podido apreciar que relacionado con el tipo de espectador, la franja de edad que tiene este espectador, y al mismo tiempo también lo que está relacionado, que las crisis hay digamos, los medios más críticos o reprobatorios con los gobiernos suelen crecer en audiencia, y hemos apreciado ese cambio de liderazgo de audiencia, por ejemplo en A3 Media, que ha pasado a ser líder de informativos, creciendo hasta 6 puntos sus informativos. Y ya para terminar, no quiero extenderme más, simplemente en los talk shows hemos visto una dinámica decreciente desde el COVID hasta ahora, y que ha llevado incluso a la cancelación de talk shows muy famosos aquí en España, como por ejemplo el Sálvame, donde deja sus emisiones este viernes, y ha sido tradicionalmente líder y actualmente ha perdido este liderato de las tardes, este tipo de talk shows. Y con esto ya dejamos para vuestras preguntas. Muchas gracias. Desde Colombia, Buenas. el equipo de investigación de lo que les vamos a mostrar el día de hoy, y ellos nos están viendo. Vamos a escuchar también a Nicolás un momento. Entonces, tú me puedes para arrancar. Bueno, estamos, esta primera parte. Nicolás, si nos escuchas. ¿Me escuchan ustedes a mí bien? ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, estamos acomodando el audio. Avisen si tengo que hacer algo. Ahora sí. Yo escucho bien. Nicolás primero habla. Listo. Sí. Bueno, empiezo entonces. Entendí que tenía que arrancar. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Un gusto estar acá desde Montevideo, desde Uruguay, compartiendo esta jornada
con ustedes y recién venían hablando de la televisión, igual que en la televisión, los congresos, el tiempo es tirano, así que trataremos de ser breves para poder tener tiempo para compartir. Lo que vamos a presentarles es un trabajo que hicimos ya hace un par de años y seguimos continuando, junto con Luisa Ochoa y con Melba Quijano, colega de Colombia, yo de la Universidad de la República de Uruguay, Luisa ahí de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica, Melba como investigadora independiente. Y el resumen que presentamos se llama Narrativa Hackers de América Latina, una experiencia de investigación para visibilizar los relatos de actores colectivos que trabajan por la transformación social. Y esto viene a partir el origen, las inspiraciones que tuvimos. Ahí pasamos capaz a la segunda placa. Para este trabajo viene del 2020, justamente hablaban también en la otra presentación y en esta, vinculado al tema de la pandemia y el COVID. En 2020 se hizo un seminario latinoamericano sobre comunicación y territorio, organizado por la FES Comunicación, con sede en Colombia, y a partir de ese encuentro participamos, Luisa, Melba y yo, y un montón más de 20 personas de diferentes países de Latinoamérica, y a partir de ahí quedó justamente la motivación para seguir trabajando en varios de los temas que quedaron, como se fueron abordando en ese seminario, que uno tiene que ver con esto de los hackers, ¿no? De pensar los hackers, obviamente, después lo comentarán un poco más, pero moviéndose de la parte más mirada de lo tecnológico, sino desde lo social, que también se trabaja desde ahí. Y a partir de eso, también de diferentes claves que fueron surgiendo en ese seminario, que nos fueron motivando como para pensar en clave red, era otra de las propuestas que llevaban al seminario para pensar la comunicación desde el territorio, nos fueron motivando para hacer este trabajo que era relevar expresiones que entendíamos que estaban en un momento de ebullición en América Latina, en diferentes rincones, y que queríamos hacer un mapeo, un intento de rastrear qué estaba pasando, cómo eran esas expresiones, y creíamos que esto de los hackers tenía que ver con eso, y lo podíamos vincular conceptualmente, que es parte del trabajo que estamos como continuando ahora. Capaz que Milva, ahí va, perdón, Luisa. Definición muy preliminar de narrativas hacker, porque nuestro primer acercamiento era con los actores directamente. Y entonces definimos de manera preliminar narrativa hacker como formas, modos y expresiones diversas de resistencia, crítica, oposición, alternativas ante desastres naturales. Aunque lo hacker viene de un concepto de tecnología, lo que nosotros hemos encontrado es que también sirve para dar cuenta de activismos y de acciones que realizan actores por la transformación social. Emergen de experiencias de actores colectivos. Lo que nosotros mapeamos fueron 19 experiencias de diferentes países, ahorita Nicolás le cuenta más. Reconocemos los saberes científicos y no científicos, combinamos en campo los estudios narrativos con la cultura hacker, por eso hablamos de narrativas hacker. Nuestra apuesta comunicativa es desde el lugar de los relatos de las narrativas, que es desde donde construimos identidad, desde donde los cuentos que nos echamos son los cuentos que nos ayudan en la práctica y en la praxis, y los hackers por su carácter colaborativo, acceso igualitario a la información y el conocimiento, que hay una ética hacker detrás de eso, de la colaboración. Estas son las 4 dimensiones que construimos. Aquí detrás de eso está todo el seminario de comunicación y territorios que les hablaba Nicolás, en donde hablábamos de narrativas de otro lugar, del cuerpo territorio, del lugar de los territorios y las comunidades, la luz, el medio ambiente, desde esos lugares de narrativas, los sectores de la otredad, que indaga por esos otros universos de vida. Entonces, ¿cómo definimos? Nos definimos a nosotros y a los otros, y aquí entran iniciativas como las madres que tienen el Madre Colectivo, o a los jóvenes, la marcha de la gorra, que ya Nicolás les va a ir contando el detalle. Después tenemos las narrativas para cambiar el mundo. Este eje lo que se pregunta es, si el primero va a decir desde dónde se cuenta el cuento, el segundo va a decir sobre quién se cuenta el cuento, cuáles son esos actores, actrices que se construyen en los relatos. El tercero va a decir cuál es el mundo imaginado, el horizonte político de estas iniciativas, qué es lo que quiere Desmadre Colectivo, cuál sería el imaginado de Desmadre Colectivo Argentina. Y el último sería, que aquí traemos a Rincón, algunas cosas que él nos habla de narrativas bastardas y locales, porque lo hacker lo que hace es reutilizar el código fuente y hacer un nuevo programa, de una manera, reutilizar códigos y darles la vuelta. Entonces hay un ejemplo, por ejemplo, en Música Ocupa, es llevar música clásica a espacios donde tradicionalmente no hay música clásica. Entonces es como yo uso ese código de la música, que siempre he estado en espacios del oculto, al espacio público donde están los jóvenes, a las comunidades, y entonces reutilizo ese código fuente en otra producción. Nicolás.
Sí, ahora yendo como a Nico. contar en concreto cómo fue que hicimos el ¿Aló? trabajo. ¿Me escuchan ahí? ¿Será que nos está hablando? Vamos, ¿Me escuchando. escuchan? Estoy hablando, no sé si me escuchan. Estoy hablando ahí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, dale. Estoy hablando ahí, ¿me escuchan? No, ahora les contamos. No, ahora les contamos el trabajo de relevamiento. Ese seminario que fue el que motivó nuestro encuentro con Seimelba para pensar algo a hacer juntos. A partir de eso hicimos contacto con las experiencias de toda Latinoamérica. Las personas que participaron en este seminario fueron base y fueron fuente de articulación con diferentes países para que nos sugirieran posibles experiencias que ellos entendían que podrían pensarse de esta lógica conceptualización de las narrativas hackers. Ahí recibimos en torno a las 30 experiencias. Lo que hicimos fue justamente estas dimensiones que planteaba recién Luisa. Fuimos viendo cuáles de esas experiencias creíamos que entraban. Planteaba recién Luisa. Fuimos viendo cuáles de esas experiencias creíamos que entraban dentro de esta conceptualización y categorías que estamos pensando, y a partir de eso elegimos 19 experiencias, ¿no? Obviamente con diferentes énfasis, ¿no? Unas quizás se apoyaban más en una que en otra de esas dimensiones, pero creíamos que estas 19 podían cumplir con pensarlas en esta clave de narrativa hackers. Entonces elegimos 19 experiencias y a partir de ellas para cada una hicimos entrevistas, que algunas fueron individuales, otras fueron colectivas. Hicimos un ejercicio de etnografía virtual, que fue mirar redes sociales y diferentes formas en internet que tienen de expresión de esas experiencias, así como rastrear también otro tipo de información que se encontrara en internet, como incluso notas de prensa, por ejemplo, vinculada a cada una de esas 19 experiencias en cada país. Y a partir de eso en verdad, hicieron también estudiantes, que fue importante su aporte y es una parte relevante, creo, hicieron las fichas 19, una para cada actor colectivo, donde resumía, y justamente estaba esas categorías, esas dimensiones que planteamos de las narrativas hackers, y íbamos cómo se iban respondiendo también las preguntas de la pauta de entrevistas, lo recogido en la etnografía virtual, para organizar un poco la información y a partir de eso analizar y sistematizar ese contenido, esos datos, esa información recogida. Y lo que decía, fue muy importante y fue parte también de la propuesta de este proyecto, vincular estudiantes tanto de la Universidad de Costa Rica, que ahí Luisa y otra colega también de la Universidad de Costa Rica vincularon grupos de estudiantes que estuvieron participando, haciendo las entrevistas a los diferentes colectivos, haciendo también parte de las fichas y la sistematización, y también estudiantes de la Universidad Católica de Bolivia con sede en Tarija. Y la verdad que es un plus ese trabajo, porque me parece que para estudiantes de Costa Rica o de Bolivia entrevistar una experiencia en Uruguay o en Colombia o en Ecuador ya de por sí fue un aporte, y también generamos instancias de encuentro con esos estudiantes para dialogar, por ejemplo, sobre las pautas, y también surgía una alimentación y un aporte de parte de los estudiantes para el trabajo de investigación. De esas experiencias, acá está un poco el mapa, está coloreado, donde hay color, hay experiencias que recogimos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Perú, Uruguay, y una en particular que es una experiencia que recogía, eran personas de diferentes países de Latinoamérica, que también a partir del contexto del COVID generaron una red de mujeres que se vinculaban y funcionaban de manera virtual a distancia. De esas 19 experiencias, en la siguiente van a dar un poco los nombres, algunas las nombró Luisa, algunas que tienen que ver con la cultura y con el arte, con las expresiones como el teatro, por ejemplo, muchas que tienen un carácter y un aporte de los movimientos feministas, y es una de las cosas interesantes que encontramos. También fue interesante ver los diferentes acentos que decíamos en las entrevistas, pero también en las experiencias, incluso lenguas, por ejemplo, como el caso de
de Brasil, un colectivo Papo Reto, que trabaja en una de las favelas de Río de Janeiro, en Complexo de Alemão. Incluso también en Nicaragua recogimos también una experiencia. Verán que acá están todas nombradas y vale la mención, creo que es importante, porque lamentablemente por los problemas justamente que a veces este tipo de experiencias están sufriendo de persecución y de opresión, nos pidieron las personas involucradas que no pusiéramos su nombre y todo lo que trabajamos, pero en realidad hicimos ese trabajo de entrevistas, de mapeo, de etnografía virtual, también lo hicimos con esa experiencia de Nicaragua, pero bueno, lamentablemente la situación nos plantea que ahora no la podemos compartir. Pero bueno, estas experiencias las van a poder encontrar, y acá está el código QR, que pueden, después de la presentación, no sé si la pantalla es tan grande como para enfocarlo, pero bueno, si no, narrativahacker.com, incluso me puse la camiseta, para que la puedan encontrar. Ahí está todo el recorrido del trabajo y están las 19 experiencias, también una forma, me parece muy amena, que quedó muy linda la página también con aporte de otras compañeras, que bueno, ahí la idea es que lo sigan buscando, pero dejo para Luisa para compartir un poco las reflexiones finales y aporte del trabajo. Investigación que inició este año, todos lo habíamos hecho previo de la social con el trabajo comunal universitario y con los afectos latinoamericanos. Y entonces la primera es la reducción del espacio público y reivindicación de las calles y plazas. A pesar de lo y de lo virtual, la plaza y el espacio público sigue siendo un lugar importante. La experimentación constante, el desarrollo de las prácticas, hay una reflexión siempre de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo en cada uno de los colectivos, y va cambiando. Considerar la inclusión de sectores y saberes y experiencias que han estado los márgenes invisibilizados, oprimidos. Por ejemplo, es el colectivo de otro tipo de maternidades y otras formas de hacer. Entonces busca conocimientos que no estaban en los lugares legítimos del saber. Y una puesta en escena, una acción, un escenario, unos signos distintivos que pueden también las digitales de experiencias. Entonces vamos a encontrar los colectivos, Instagrams, sus puestas en escena en donde son muy performáticas los colectivos que analizamos, ¿no?, en el espacio público. Y las ideas que me un poco, vamos a continuar buscando. Bueno, el sitio web está ahí, pueden llenar un formulario y podemos subir, no sé, esa narrativa. Fueron las primeras 19, pero sabemos que hay colectivos, laboratorios de experimentación de lo mundo posible en muchos lugares y que queremos visibilizar, porque cuando pensamos que no hay futuro, pues hay que buscar el futuro en donde se están gestionando otras cosas alternativas, y ese al final era nuestro objetivo político, ¿no? Dar cuenta de que sí hay cosas que se están haciendo y visibilizar esas formas